Recording this. Muy bien, entonces vamos a empezar y bueno, espero que, que todo marche bien. En primer lugar, la tarea que nosotros teníamos era poder copiar eh, el alfabeto, ¿verdad? Que se llama el griego, que lo podemos ver acá. Es ese que está acá. Ahí lo vemos. ¿Cierto? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, ahorita te ve, sí. Ok. Entonces, ahí lo tenemos. Y resulta que la idea va a ser eh, poder aprender ese alfabeto griego tal como nosotros aprendemos el abecedario. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos dicho, bueno, la semana pasada, que íbamos a aprender a utilizar el alfabeto griego para usarlo en nuestro castellano. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Pues pongan atención, cualquier duda solamente nos avisan y aquí les vamos a tratar de orientar, ¿verdad? Entonces, voy a poner acá, bueno, ustedes lo tienen ahí, la idea era que lo tuvieran porque yo voy a compartirles otra pantalla, que sería una pantalla en blanco, en cuadritos. Entonces, yo pongo acá am, alfa, alfabeto, ¿verdad? Bueno, eso va a pegar. Alfabeto. Ok, entonces, tal como nosotros sabemos en el abecedario sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el alfabeto griego. Entonces, la primera letra sería la que aparece ahí, sería la alfa. ¿Cómo hacemos la alfa? La alfa únicamente se hace así. Ahí está, la alfa. El griego se escribe de izquierda a derecha, así como nosotros escribimos en el castellano. Entonces, esa sería la alfa. ¿De acuerdo? Y esa, como se llama alfa, suena como A. Esa sería como nuestra A en castellano. Después tenemos la que se llama beta, que es como una B, pero con un ganchito. Alfa, beta. Después está la gamma. Esa va a tener el sonido de una, mm, digamos, una G, pero de gato. Así que suena gato, ¿ya? Gato. Entonces, alfa, beta, gamma. Y después tenemos la delta. Yo la delta la hago así. Bueno, no sé si es lo... bueno, así aprendí a hacerlo toda mi vida. Entonces, desde que estudio matemáticas. Entonces, algo así. Ustedes la pueden ver en la foto. Alfa, beta, gamma, delta. Y después sigue la épsilon. Ok, le voy a preguntar a mi madre cuál es el sonido que va a tener la delta. ¿Cuál cree que va a ser ese sonido? ¿Me escuchan? No sé, hasta que no sepa bien para qué Ok, voy a hacer si no sé. ¿cómo se llama la letra? O sea, como, ¿a qué le suena cuando digo delta? ¿Cuál es el sonido que suena El de primero? la D. El de la D. Entonces Ujú. vamos a cambiar la D por delta. Y bueno, se lo voy a escribir alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Después viene una que se llama Z, que suena como la Z. Eh, alfa, beta, gamma, delta, ¿sí? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, Z. Después viene la eta. La eta es como una N con un rabito, pero tiene sonido de E. Y la epsilon que está acá, que la podemos ver aquí, tiene sonido de E también. Únicamente que en griego una va a ser E larga y otra E corta. Pe- Pero no altera nada. Nosotros vamos a poner las dos como si fueran E. Entonces, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, epsilon, zeta, eta, delta. Delta sería delta, ajá. Iota, iota, después la capa y lambda, ¿verdad? Después viene una que se llama mi, otra que se llama ni y otra que se llama si. La si es una
Epsilon con ruidito chancho. Así le llamo. Y después, ¿qué vendría? Mini, sí. Omicron, que sería como una O. Ujú, es una O. Omicron, ¿y qué más? La Pi. Una que. ¿La qué? La Rho. Sigma. La sigma es como una O, pero con un rabito arriba, hacia la derecha. Y suena como S. Y la puedo escribir de dos formas. Así. La última parece más S, como dice Raquel. Pero digamos como que tenga la parte de arriba más inflada. ¿Ya? Así como los casados. Que se les hace una pancita, ¿verdad? Entonces el sigma y Omicron, Pi, Rho, sigma, tau, psilon. Sí, sí. Bueno, viene la tau, upsilon, upsilon. Una que se llama phi. La puedo escribir así o la puedo escribir así. ¿Qué más? Así. ¿Verdad? Ujú. Suena como F, la phi, esa que escribí de último. La otra suena como una UI, UI ¿de qué puede ser? De iguana. Iguana, no, UI, Gui, no, iguana no. Gui, de Wilson, guiro. Un- esta que está aquí suena como una uy, de fuimos, ¿ya? Pero, Chigüiro. ¿cómo? Chigüiro. Jigwirro. Ajá, sí, exacto. Pero es Ypsilon, ¿no? O Ypsilon, no es Ypsilon. Ypsilon, sí, uy, ajá, como en Jigwirro. Eh, y seguiría entonces ahora la G, que esta parece una X, pero suena como J. Después tenemos una que se llama la Psi, que es hacer así. Sí, es como la psicología, como una P con S. Sí. Y por último, tenemos una que parece W, pero suena como O, y se llama Omega. ¿De acuerdo? Entonces, esas son todas las letras que nosotros vamos a usar por el momento. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Bueno, ahorita no hemos hecho nada, solo escribimos en la tabla. Pareciera como que va a ser Es el difícil, que pero no va a copiamos. ser difícil. ¿Cómo? Es el mismo alfabeto que copiamos aquí. Sí, exacto, es el mismo. Pero ahí se los puse escrito digamos, como nosotros lo escribimos a mano, para que vean que no hay mucha diferencia. Pero entre más uno escriba la letra, más bonita la va haciendo, digamos. Ujú, sí, hay muchas parecidas. Ahora, voy a hacer un ejercicio. A ver, si yo voy a escoger, voy a apuntarles aquí con un láser. Ok, esta, ustedes ahí, lo que tienen, ¿cómo dice que se llama? la tau, ¿Y qué sonido tendría entonces? la T, La T, ¿de acuerdo? ¿Ves qué interesante ahora? Voy a bajar esto. Y, por ejemplo, esta, ¿qué sonido tendría? Raíz. Esta de aquí, ¿cómo se llama? esa no la veo. No se ve. Ah, tal vez que tenga que agrandar un poco. Ahí, se los voy a agrandar. Esta, ¿cómo se llamaría esta? La X. ¿No? Esta que está aquí. Esta de aquí. Se la voy a encerrar en... ¿Cuál? La K. en- Ajá. ¿Ves? Tiene sonido como de K.
Entonces puede ser K, K, Ki, Ko o Ku, ¿verdad? Como tenemos los sonidos. O Kui, depende. O sea, pero es una K. Vamos a sustituirla por K. Y vamos a ver, esta de aquí, ¿qué sonido tendría? ¿Cómo se llama? La pi, ¿Qué sonido tendría entonces? P, La P, ¿de acuerdo? Ok, ahora voy con esta que está acá. ¿A qué parece esta? Pero ¿cómo se llama? se parece a la P, pero Pero, no sé cómo se llama. ok, ¿cómo se llama, mami? Ahí usted que la tiene, hermano. No sé si lo escribió. Bueno, esa se llama Ro ¿no? y tiene sonido de R. Entonces, ¿qué se confunde? Parece P, pero es como una R. ¿Y esta? ¿A qué parece? A Esta una parece, N. ¿Cuál es? esta que está acá, esta. La primera que está en el cuadrito. Parece una N, pero no es N, una. Tiene sonido de E, porque se llama et, ETA. ETA. Ujú. Por lo tanto, eta. por lo tanto, esta que está acá, bueno, se lo voy a escribir acá, ¿verdad? Arribita yo le voy a escribir, tiene sonido de A. Esta tiene sonido de A, no, perdón. Esta tiene sonido de A, tiene sonido de B, ¿m? o de V, ¿de acuerdo? Esta tiene sonido de G, pero de gato, ¿verdad? Que suena como G. Después esta tiene sonido de D, tiene sonido de E, tiene sonido de Z. La que parece S es D, Sí, esta del. sí, exacto. Es una D. Se llama delta. Esta tiene un sonido de E Ujú. también. Tiene sonido de E. Supuestamente es una E más larga, ya como que diga E, pero es lo mismo. Esta tiene un sonido como de teta, como de T, pero suave, ¿ya? O como como de D o de T, mezclado así, como DT, ¿ya? Como deta, esa es la deta. Z, eta, deta. Entonces es como una DT, no sé cómo voy a ponerla acá, ¿ya? Esta tiene sonido de I, la que sigue tiene sonido de K. La otra, tiene sonido se la voy a poner aquí en mayúscula, es la L, tiene sonido de L. Esta que sigue tiene sonido de No, M. Esta tiene sonido de N. Esta que está aquí, que se llama, ¿cómo se llama esta? Cita, cita. Sí, 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 esa es la sí. Esta tiene sonido de X, ¿ya? Como cuando nosotros decimos, em, por ejemplo, examen. Ujú. Como decía, examen. explicación. Ujú. Explicación. Explicación. Y después viene la O, viene la P, Estoy viene la perdida. R, acá, No sé cuál es el examen. y aquí tienen la S, viene la T, después viene la UI, UI, ¿ya? UI. O también puede sonar como U a veces, me parece.
como una U. Después viene la F y después viene, esta es como la J, esta es como una PS, ¿verdad? De psicología, como psicología. Y por último tenemos una U. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a usar nosotros para poder escribir y poder leer. No sé si hay alguna pregunta por el momento. Todavía no hemos empezado, solo donde escribimos el alfabeto. Sí, no sé cuál es la X, la X, ¿Cómo? la No de te pregunto. EX. ¿Cuál es? Ah, la de X. Acá está. Mm, no sé, se lo podemos hacer así. Más grande. Esas son las letras que tenemos. ¿Todo bien? Estar preguntando por la sí. Esta que está aquí es la sí, la última. Esta que vemos aquí. Esta que se viene cerrando. Tiene sonido de X, como de examen. Y se llama Z. Sí, sí, sí de X. Z. No la veo. Como- Ahí, ahí se ve mejor. Ya va. Ay, con este teléfono. ¿Qué cuánto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a comenzar. Ya les puse eso. Ahora vamos a comenzar con otro. Vamos a poner el share screen. Muy bien. Entonces, les voy a dar como una pequeña introducción, así bien chiquita, acerca de qué es lo que queremos aprender, ¿ya? Resulta que, por ejemplo, en la época, como por ejemplo, 300 años antes de que estuviera el Mesías en la tierra, bueno, ya había una etnia que eran como los griegos. Anteriormente, digamos, como 500 años antes o muchos años antes, hablaban un tipo de griego que después como que se fue olvidando y se adoptó un griego que se llama el griego koiné. El griego koiné es como un griego, o sea, koiné significa común, así como nosotros cuando hablamos español, ¿verdad? El español común, el que nosotros conocemos. Y se supone que desde el 300 antes de Cristo hasta el 300 después de Cristo se habló, ¿de acuerdo? En todo ese periodo se estaba desarrollando esa lengua y en muchas naciones, en muchos países, en muchos pueblos se hablaba esa lengua. ¿Y por qué? Porque Grecia era un imperio en aquella época muy, muy grande. Y también influía mucho porque ellos tenían muy, eh, muy adoptada la filosofía eh, acerca de pensar. Por ejemplo, hay unos pensadores que se llamaban Aristóteles, Sócrates, Platón, etcétera, ¿no? Entonces, un griego, koiné es un griego común de la época, pero ahorita, digamos, no se habla así. El griego que se habla actualmente es un griego como más moderno que se fue depurando y pues es un poco diferente a lo que vamos a ver nosotros. La idea de nosotros no es ni siquiera hablar, lo único es poder entenderlo, ¿ya? Poder entender bien algunas cosas. Que cuando nosotros veamos algún estudio de alguien o quisiéramos estudiar por nuestra propia cuenta, podamos saber más a profundidad qué significa esa palabra. Ahora, resulta que así como nosotros, por ejemplo, los ticos tenemos nuestros dichos. Los de Venezuela tienen sus dichos.
Los de Chile tienen sus dichos, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos que hablamos el español, a veces ni nos entendemos. ¿Se han dado cuenta de eso? Que uno dice, ¿qué me dijo este? No sé cómo, ¿qué me dijo? Pues resulta que el griego de aquella época también era así. Porque, por ejemplo, si había alguien que vivía por allá, por Egipto, y otro que vivía allá muy lejos, por España, no sé. Resulta que habían términos que se iban cada día inventando y pues y el que no se dio cuenta de que se inventó el término, pues únicamente no sabe qué es. Y eso lo vamos a ir viendo con respecto a algunas palabras que se usan en el Nuevo Testamento, pero ustedes las van a poder leer más adelante. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es, vamos a practicar algunas palabras para poder aprender a leer el griego. Eso es. Muy bien, entonces, alístense porque la idea es poder aprender. No sé si mi madre puede leer acá. Voy a comenzar con mi madre, hermana Selimán, así que le voy a pedir que, si sabe algo, lo mantenga ahí en secretito, porque usted va a seguir con la segunda palabra. Vamos a empezar con mi madre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ve bien ahí lo que dice? ¿O se lo puedo agrandar más? Ahí no veo nada. ¿Ahí? Ahí Sí. la palabra dilema. Ajá, exacto. Voy a ponérsela más grande, así. Ahí dice dilema. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú. lo que yo quiero hacer es escribir dilema, pero voy a usar las letras griegas. Entonces, ¿qué voy a sustituir por la D? No sé. Ujú. Ok, en lo que hicimos anteriormente, la D la vamos a sustituir por ¿qué letra? Ok, voy a empezar yo, voy a empezar yo. Aquí. Ok, la D, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la D era el sonido de la delta? ¿Se acuerdan? Sí, entonces voy a poner delta. La I, ¿qué sonido tenía? Si se fijan, hay una letra que se llama la iota, que tiene sonido de I. Entonces voy a poner di. Después, la L. La L, ¿por cuál letra la voy a cambiar, madre? Mire, Ujú. tenemos Daniela Llorona. Seguiría la letra, que sería, que empiece con L. ¿Cuál sería? La hice Lota, pero no sé, no fue la misma que dijiste. Ok, ajá. Pero de todas esas letras, ok, se la voy a poner acá. De todas esas letras, ¿cuál es la que tengo que escoger? Esta, ¿dónde? ¿Cómo se llama? Espere. A ver, para que elija, se la voy a poner acá. Tiene que elegir una. Tiene sonido de L. Lota. ¿Se acuerdan? Se la voy a poner más fácil todavía. Ahí, otra vez. ¿Cuál tenía sonido de L? Madre. Vamos a verlo. Ven acá. Me voy a ir. Me voy a ir. Vean. ¿Era Esta. la I? No. La I tiene sonido de I. Vean acá. Esta tiene sonido de I. Esta tiene sonido de K. ¿Y esta tiene sonido de cuál? ¿Cuál es esta? ¿Qué sonido tiene acá? La L. Esta tiene sonido de L. Entonces, lo que Esa no, yo les... esa no es la A. ¿Cómo? Nah, nah. Diga. Ok. Entonces, en vez de poner L, ¿qué voy a poner ahora? Voy a poner la lambda, esa, la que tiene sonido de L.
Después tengo la E. Pero ¿cuál de todas esas letras tiene sonido de E? La épsilon, por ejemplo. Entonces yo pongo di, le. Y también tenía otras letras. Ven acá que tengo la letra, esta que está aquí, que se llama mi, tiene sonido de M. Entonces voy a poner esa letra. ¿Y cuál es la letra que tiene sonido de A? Es esta que está acá. Entonces voy a poner la alfa, que sería ahí. Entonces, ¿qué dice ahí? Ahí dice dilema. ¿De acuerdo? Ahora vamos a irnos con la mano Solima. Entonces, esta es la letra que tenemos. O sea, Emblema. ajá, emblema. Entonces usted me va a decir por cuál la voy a ir cambiando. Ya Ok. voy. ¿Puede ser con éxilo? Con épsilon. Después, Ah, sí. Éxilo, ajá. Mi, la mi, ajá. La beta, la beta, la lambda, la lambda, otra vez la éxilo, la épsilon, la mi la mi, y la alfa. la alfa, ¿verdad? Ajá. Ujú. Entonces ahí dice emblema. ¿Lo ven? Lo único que estamos haciendo es sustituir la letra griega para poder leer lo que nosotros estamos acostumbrados a leer. Ok, entonces ahora voy a irme con mi madre otra vez. Santo Dios. Ay, santo. Ok, vamos. Ok, Mejor me hubiera puesto trabajo que edito. usted tiene el abecedario, ¿cierto? Yo Porque, sí lo tengo, sí lo tengo. ¿ah? ¿Sí lo tiene? No hay problema. Ok, ahí dice problema. ¿Usted tiene el abecedario ahí? Porque es necesario Ujú. tenerlo. Sí, entonces, ¿cuál es la que tiene sonido de P? La RO, la R. No, no, no. Tiene sonido de P. Ah, La, sí, sí, sí. ajá. Ah, espérate, espérate, espérate. Tiene sonido de P. Ujú. Está antes de la RO, de hecho. La pi. La pi tiene sonido de P, entonces voy a poner pi. Después, ¿cuál viene? Tiene de Viene verdad. la R. ¿Cuál tiene sonido de R? Ahora sí no se me va a olvidar porque la voy a copiar. Es que no copié antes cuando dijiste. La de Ok. R. La de R sería, ¿se acuerda? La que R. parece P, pero no es P, sino que se llama RO, la que me acaba de decir antes. ¿Ves? Ok, entonces voy a poner la RO, que es esa. Parece P, pero no es P, es R. Des- Después, ¿cuál vendría? Dígame. Qué atravesado es. Pero Ajá, la O. la O. Entonces, ¿cuál? Dígame el nombre. ¿Cuál sería? Y ahí dice, si es eso, dice. Dígame. Ajá. Ajá. ¿Cómo se llama? La E, Z. No, no sé. No, Hay dos para O. Hay dos para O que nosotros habíamos elegido. la Omicron. Ok, entonces voy a poner la Omicron, que es como una O. ¿No? Ujú. Ok, viene la otra. ¿Cuál sería, mi madre? La que Voy. tiene sonido de B. La beta. Entonces pongo la beta. Después la L. Para la L No es la sería la lambda. Busca una que se llame lambda.
¿La tiene ahí? Ahí la tengo, pero no esa sí no la entiendo nada. Ok, esa lambda, o sea, si usted se fija, lambda es con L, ¿ya? Ah, Entonces, como lambda es con L, te pone L, ¿ya? Pone lambda. Después, ¿cuál sigue? La E. ¿Qué tiene sonido de E? alfa. No, Mm, espérate. La E, epsilon. Epsilon. Entonces pone epsilon. Y la que tiene sonido de M, ¿cómo se llama? De M, Ujú, era la mi, La mi, entonces pone la mi. ¿Y la que tiene sonido de A? la alfa. Entonces pone alfa. Perfecto. Muy bien. Excelente. Ahora vamos con la hermana Solimar. Aquí vamos a aprender sí o sí, Ah, ya veo. con práctica, sí. Así aprendimos nosotros y así vamos a aprender todos. Van a ver que después es bonito porque ustedes se dan cuenta de que el conocimiento que está en la escritura es para todos. ¿Ya? Únicamente que hay que abrirse para poder ir y escudriñar, ¿verdad? Entonces vamos a ver con la hermana Solimar. Ujú. Idioma. Ujú. Esta no sé cómo se llama la Iota. iota. Ujú. Iota. Ajá. La iota, Ujú. la delta, Ok, la iota, la delta, la iota, la iota. la omicron, Ok, ahora dígame una que no sea Omicron y que también suene a O. una que no sea omicron que suene O. Mi arma no lo veo. Y que parece W o W. No la veo. La última, ¿cuál es? La omega. Ajá, y tiene sonido de O porque es omega. ¿Lo ves? Comienza con omega. Ah, ya, y no es de U. Entonces, ajá, usted pone. Ah, ¿dónde está ese? Tengo que buscarlo aquí en el teclado. Para ver. Mm, ah, espera. Idioma. Tiene que buscarle en el teclado del teléfono, tal vez ahí está. Ahí está. ¿Ves? Por ejemplo, esa tiene sonido de O también. ¿Ya? Ah, y de uno. No, la omega es, ustedes leen la letra y depende cómo empieza esa letra. O sea, por ejemplo, la alfa, Ah, ¿con qué letra empieza? Con A. ya, yo creía que era la U, por eso. Mm, Ajá. Ok, por ejemplo, la delta, ¿con qué empieza? Con D. Entonces tiene Con sonido de D. D. ¿Ya? Así. Ajá, ya. Ya, Ajá. exacto. Ya. Entonces, Ah, entonces la omega, ajá, la mi y la alfa. la mi y la alfa. ¿De acuerdo? Ujú. Sí. Excelente. Entonces, estas que están acá, que ya las tenemos, vamos a hacerlas más chiquitas para hacer las otras más grandotas. ¿Ya? Ahora vamos con mi madre, otra vez. Aquí. Cuénteme, madre mía, ¿con qué voy a empezar? Una pregunta, hermano Ujú, Isa. sí. Si uno es decir, si una palabra uno la va a así armar como nosotros la estamos armando, Ujú, no hay una, es decir, ley gramática entre la omega y la omicron, sí, donde sí uno la, sepa que va omicron y va la... sí la hay. Pero ahorita no estamos aprendiendo eso. Ahorita estamos aprendiendo a usar las letras para poder leer. ¿De Ya, acuerdo? Ok, ajá. entonces, solamente eso. Estamos haciendo uso
de nuestro castellano para aprender las letras griegas y aprender la lectura, nada más. ¿Sí? Entonces, va. Ahora sí, madre, cuénteme. Vamos a ver si le cuento. La D de Ujú. delta. La delta, después, Espere. Dice que la I será la I, que es como la I, ¿verdad? La iota, es lo mismo, iota, ¿verdad? Porque suena con iota, así empieza, iota, con I. ¿Qué seguiría? ¿A dónde está la I? Decime la abecedario. Eh, es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, la novena. La L. No es una L, es una I. Se llama iota. Está antes de la K. Sí, parece, es una I con un rabito. Y la ¿Cuál seguiría? otra vez, la Pi. La pi. Muy bien. Después, Mm, la misma, no la misma, ¿sabes? ¿cómo se llama? La loca. La lambda. Así. Lambda. Ujú. Y después, Ah, ujú, después dice que la O es la última ahí. ¿qué sería? Oye, dice onga, pero no sé. Ok, ¿se acuerdan cuando en Apocalipsis alguien dijo, yo soy el alfa? ¿Y qué más dijo? La omega, pero Ok, es y la eso, última. y después dijo, soy el principio y el fin. Hagan cuenta y caso que la primera es la alfa y la final es la omega, que tiene como, por ejemplo, sonido de O, ¿cierto? Por lo tanto, la omega la ponemos ahí, ¿dónde era? Así, ¿de acuerdo? Ahí dice, ¿qué diría aquí, madre? Diplo. Así, diplo, ¿verdad? Ahora, ¿qué falta? Dígame la letra, por favor. La mi, La mi, la alfa. la alfa, excelente. Muy bien, vamos avanzando. Ahora vamos con la mano Salimar. Excelente. Ok, dígame, hermana Salimar. Bueno, la delta, Delta, Omicron, Omicron, la gamma, la gamma, la mi la mi, y la alfa. la alfa. Muy bien. Pues ya la hermana Salimar está afilada, ¿verdad? Ujú. Se afiló bien. Muy bien. Entonces, estas dos se las voy a dejar a mi madre. Entonces, voy a pedirle las dos que siguen. Entonces, la voy a agrandar acá para que ella me diga qué dice. Muy bien. La primera, ¿cuál sería? Delta. Delta. No, no digas esto, no digas como no, pero no generalizar. ¿Mm? La Ok, R se pronuncia ujú, ¿cómo se llama? ¿A pi. qué parece? ¿A qué parece? La R, ¿a qué parece en el alfabeto que tenemos, en el griego? Se parece a la M. A la Mm, I y la R. ok, se la voy a poner acá otra vez.
Tal vez es que le hace falta acá, por ejemplo. Aquí, ¿dónde está la R? Ven acá, Mm, ven ahí. yo no veo nada. Tal vez que sí, bueno, también considero que en el celular La es. R. Ven ahí, R y la la, R. aquí, ¿cómo se llama esta? La que parece P, pero no es P. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Oh, Ro. Entonces, ahí, la que tiene sonido de R es la Ro. Y entonces pongo la Ro. ¿Qué seguiría? ay, ay, ay. Ahora dice que la alfa, La alfa, mi, mi, la alfa. alfa. Ok, ahora vamos con la otra. Dígame ahí, ¿qué dice? Clima. Ok, Dice dice que clima. la Ahora, nosotros no tenemos una equivalente para C, pero ahí sí suena como K, ¿verdad? Recuerden. Y dice clima. ave. Entonces, en vez de C, podemos usar la K. Cuando suena como Ah, clima, ¿verdad? Cuando suena como K. Si sonara como S, o sea, por ejemplo, cero, que se escribe con C, pero suena como S, entonces usamos la sigma. Pero aquí suena como clima, como K. Entonces, en vez de la C, ¿qué voy a usar? La K, que sería la capa. ¿Qué seguiría? es largo. Lambda, después, Dice. Ahí dice que la lota, iota, 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 es una I, no es una L, iota. Ajá, iota. ¿Sí? dice que la M, la mi, Ujú, la alfa. y la alfa. Ahí dice clima, ¿cierto? Ujú. Entonces, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo crean, pero todas estas palabras que acabamos de ver así, nosotros, son palabras griegas. Así tal cual. Dilema, emblema, problema, idioma y diploma son palabras griegas. Así son originalmente, para que vean. Entonces, cada vez, por ejemplo, usted, mira, aquí, como ya me sé la letra, ahí dice, yo sé que dice problema. ¿Ya? Entonces, bueno, ya tenemos eso. Ahora aquí hay otras palabras bueno, aquí tenemos otras palabras que, bueno, a mí, no sé si las pueden ver. Ahí las pueden ver, no se ven. No, no las veo. Ok, entonces, ahí, ¿se ve mejor? Ujú. Tiene que colocarla un poquito más a la derecha, porque, bueno, yo no las veo. Ok, Escritura, inspirada, ujú, para, ok, voy a Ahí, agrandar. Voy a agrandar un poco. justicia, Ok, ahí sí, ahí se ven. ahí sí. Muy bien. Entonces, yo lo que les voy a proponer ahorita es que ustedes escriban ahí la palabra ¿cómo se escribiría con las letras griegas? Entonces les voy a dar 3 minutos y después las vamos a, a revisar. La idea es que ustedes las hagan. ah, en 3 minutos. Sí, sí, las que puedan hacer.
Ujú. No se vale. No, eso lo hubiera dejado de tarea para toda la semana y cuando termino. Sí. Sí, pero haga las que pueda. Las que no pueda las dejamos de tarea. Pero la idea, Hermano, pero es que no estamos pegados en la primera, porque es que yo no veo la U. la U, acuérdense que yo les dije que pueden usar la Wipsilon, la que suena como UI. Vean, acá se los Ah, escribí. ¿Ves? La que se ve como U. ajá. Uno usa la que se ve como U. Ujú. ¿Cuál es? Ajá. Ay, pa. Este es No se preocupen por el tiempo. Hoy es Shabbat. Ujú. Mm. Mm, mm, pi- inspira para. Chimuela, sí, nos vamos. Papi, siéntate bien, siéntate ahí. Mira, Ángel. Terminó. Bueno, ya Raquel terminó. Mi hermano está. que ustedes comieron y llevaron, vea de paz. Ay, Este es el señor. Ahí está, yo me doy. Ok, ya. Vamos a ver qué hacemos. Acá. No, nada. Porque cuando llego allá. Au, ya, yo creía que había menos. Ay, yo voy por incluir justicia. Ok. Y hombre, ay, me faltaban estas. Hermano, una Ujú, pregunta. ¿Y para ujú. la ñ? La ña, ña, ña. Para la ñ puede escribir la N. Como por La ejemplo, N, sí, como en inglés que uno no puede escribir la ñ porque en inglés no existe. ya. Ujú. A ver, comencemos a revisar. Ustedes me van diciendo, ¿verdad? La primera, ¿cuál sería? él lo que va a hacer es que va a recordar Epsilon, Epsilon. ¿sí? Ujú. Después se fijan que pueden escribir La et, la, ¿qué se llama? Et. no, la S, ¿cómo se llama la S? Ah, la sigma. La sigma, por decir, ahí dice es. Después Ajá, dice escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué ajá. sonido tiene?
con qué letra? La C Con la K. con la K porque es de escritura, ¿verdad? Y Sí. la R se escribe como si fuera en griego, sería La la Ro. ro. La ro, la I, que es la iota, La, porque esa es igual. ajá. La T sería La Tau. la tau, la U, La, la, la U en ¿se acuerdan que la la U? Wi. La La Wi, Wi. ajá, exacto, como la Wipsilon. ¿Dónde Ujú. la pongo ahora? Tengo que ponerla. Me equivoco con teclado, ajá, de eso no. Ajá, ahí. Ahí dice escrito y después vuelvo a poner la ro para la R y Y la la alfa. alfa para la A. Entonces Ujú, ahí dice escritura. ujú. Muy bien. Ahora vamos con lo siguiente. Se los voy a agrandar. Inspirada. Inspirada. Entonces, inspirada sería la I, Le- La la iota, iota. ¿verdad? Después seguiría Sí. la N. La N tiene sonido de, bueno, la N se usa. La ni, ¿se acuerdan? Ni. Se llama ni. Ni, ujú. Ah, ya. Está después de la mi. Se Ya, llama sí. ni, que parece Ni. V, pero es N. Sí. Entonces, in, Sí. y después sigue la S, que sería la sigma, ins, La sigma. la La ro. Ah, no, no, la P. La P es la pi. la pi, ajá, ins, pi, La iota. la iota, Alfa. la R, no, la R, ¿con qué la escribo? A la ro. La R con ro, ajá, la Alfa. la alfa, inspira, Delta. delta Alfa. y alfa. Dice inspiraba, ¿cierto? Ujú. Ahí se Sí. lee inspirada. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Esta está fácil. Sí. Esta está fácil. ¿Por qué? Porque primero, Sí. la P la sustituimos por pi. Pi. A por alfa. Alfa. La R por rho Y alfa. y la A por alfa. Ahí se para. ¿Y por qué Ahora la, y vamos. por qué la alfa ¿Cómo? sí se escribe normal? La alfa se escribe normal con la A y no es así con la. Ah, Así por- está dicho. porque en español la dejaron igual. Exacto. Ya. Muy bien, vamos con la siguiente. Enseñar. Enseñar. No sé si se entiende lo que estamos tratando de hacer. Sí. Sí se entiende. Ok, entonces, enseñar sería primero la E, ¿verdad? E, epsilon, la ni La para mi. la N, La en, sigma. la sigma, la E, La epsilon. ajá, la epsilon, en, La ni. después, como no tengo ñ, puedo poner la N. La i. La ni. Ujú, Alfa y ro. alfa y la rho. Ahí dice enseñar. Enseñar. Ahí dice enseñar, pero usted entiende que es enseñar, porque no hay ñ, Enseñar. ¿ya? No se le pone nada. No, Arriba nada. nada. No, no. Ya le van a poner esto. Este que está aquí se llama circunflejo. El que tiene la N tiene un rabito chancho ahí arriba, se llama circunflejo. Pero no lo ponemos. Recuerden que estamos aprendiendo a escribir, a leer nada más, ¿verdad? A usar las letras. Aquí no estamos haciendo nada en griego todavía. Muy bien. La siguiente palabra es redarguir.
Vean que toque. Hermano, With. pero se escriben así, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es la transcripción de las letras, Sí, pero se exacto. pronuncia diferente. No, así, igualito. Ahí dice inspirada. Ah, ya. Ahí dice escritura. Tal cual. Únicamente estamos cambiando las letras. Es como que yo les digo a ustedes, no, es que la E ahora la vamos a escribir así. La N la vamos a Ujú, escribir así. ¿Ya? ya. Pero ya tienen sus nombres en griego, pero nosotros las estamos usando únicamente para escribir lo que nosotros queramos. Con el mismo sonido. Muy bien. Ujú. Voy con redarguir. Primera letra, Ro. ro. Entonces, de R, ¿verdad? Re, seguiría la E, E. epsilon. Epsilon, La delta. redar, delta, la Alfa. alfa, redar Ro. y la ro. Redar, dice ahí. Después viene La gama. la gama. Ahí se ve la gama. La wi. Y después podemos poner la Wi, que sería esta, ¿verdad? Ahí dice re, dar, u, ¿verdad? O a Wi, de una vez, porque esa es una Wipsilon. Cualquiera de Ajá. las dos, como ustedes prefieran. Si quiere poner la iota después o dejarlo así, no importa, pero la idea es que se entienda, Ah, ok. ¿ya? Voy a ponerla para que le vayamos practicando. Dice redargui Redargui. y sería Redargui. la La última, ro. la ro, redarguir. Ujú, Redarguir. muy bien. Corregir. Vamos con la que sigue. Está buena la gavetita. Y esta la voy a poner más chicas. Creo que mi madre se fue. ¿Qué seguiría entonces, hermana Zulima? Corregir. Ujú. Está la K. Acá, Esa se llama así K. se llama capa. Cafa. Ujú, Ya. ujú. La K, Eh, se le puede colocar la omega. la omega. Pero en este caso pongamos la O, para que se... Bueno. Cualquiera de las dos, no importa. La Después, Omicron. ujú, la Omicron, La Ro. ¿Así? porque es corre, Epsilon. epsilon. La, la gamma. Ok, no, porque la gama, recuerden que tiene sonido de gato. Gas. Ujú. Corregir. Ay, con J. Entonces pongamos el sonido de J, ¿verdad? Que sería sí, sí, es como una X. Ji, la Ji se llama. ¿Se llama cómo? Se llama Ji, Ji. Ji, ajá. Parece X, Ah, ya. pero es Ji. Ya va. Voy a Tiene, son- corregir yo también. tiene, soni- tiene sonido de J, es la idea, Ya. ¿no? El sonido. Ajá. Corre, después sigue la I, iota, La iota, iota y la T. y la R, que sería la RO, ¿verdad? Corregir. Muy bien. Ahora voy con la que sigue, que sería instruir. 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 Iota, ni, Ok, entonces sería la iota, la la ni, ni, la sigma, la sigma, la tau, la tau, la la rho, rho, ajá, la rho, la wi, la u, ajá, que sería la upsilon, que sería la u. ajá, ahí se puede dejar así con la rho, Podemos ponerle la i ajá, para que sea y la consistente. rho, Y la ya, rho. Entonces dice instruir. ujú. ¿Ya? Y
por último, quedan dos, que sería hombre y justicia. Justicia. Eh, La Ji, entonces, la Ji, la Wi, la Wipsilon, que sería la U, como la U, ¿verdad? la Sigma, La Sigma, la Tau, la Tau, la Iota. la Iota, Ah, y ahí que cómo colocamos con Sigma. con Sigma porque tiene sonido de C, Sí. ¿verdad? De Ajá. justicia. Entonces, la Sigma, La Iota y la la Alfa. Iota y la A, justicia, Ujú. ¿verdad? La alfa. Y por último tenemos esta, que sería hombre. Ujú. Ujú. H no hay. No tenemos H. Entonces, como nosotros no tenemos H, no vamos a cambiar la H, vamos a dejarla ahí. Le voy a poner H en español. No H. te- Ujú. Sigue la O. Entonces, la O sería, por ejemplo, con Omicron, la M, La Mi. la Mi, La Beta. la Beta, La Rho. la Rho y después tenemos la Epsilon. Epsilon. Ahí dice hombre, ¿no? Muy bien. Entonces, lo anterior, recuerden, no estamos aprendiendo ninguna palabras griegas, estamos aprendiendo a usar el alfabeto griego para nuestro castellano. Simplemente eso. Ya. Estamos practicando las letras. Sí, las letras y la lectura. Solo eso. Ya. Muy bien. No sé si mi madre sigue ahí. Igual esto va a quedar grabado para que ustedes van a ver si hay algo que se les pasa. No es difícil. O sea, esto es, pienso yo, que es muy fácil. Pienso, bueno. Hay que volverlo a, a escuchar o a verlo otra vez. Entonces, dígame una cosa, ya que hicimos todas estas palabras, dígame algún pasaje de la Biblia que tenga escritura inspirada para enseñar, redar y corregir, instruir, justicia y hombre. Porque se las puse Primera así para... Timoteo 3:16. ¿Cuál? Primera Timoteo 3:16. Ajá. Aquí. Primero. Primero. Ok. Muy bien. Entonces, hermana Solimar, cuénteme. Ajá. Ya que usted sabe usar las letras griegas en nuestro castellano, ¿qué dice ahí? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en, en justicia, a, esa es la ro, No, no es la RO. ese es que no lo entiendo, esa es una I, Esta que está aquí, la... después de la alfa, ajá, la primera que Aquí, es esa. fíjese en el alfabeto, a ver. ¿A qué le Ah, parece? ya, eso es como el trinchete. Este es como sí, No, sin. no. Pero la del trinchete no es como sí. Es como una F, exacto. Ah, una F. Me parece, se Ah, ¿qué parece. te digo?
Ajá. Ah, a fin Ajá, ok. Ujú. a fin de que el hombre de Dios sea preparado, Ah, no, no. no, ya va, no, sea perfecto, Ujú. enteramente preparado para toda buena obra. Ok, bueno. Esa es la idea. ¿Mm? Es segunda de Timoteo, no primera. Ah, segunda, Ujú. por ahí O- va. Ok. Es que se me confunde, la primera o segunda. Ok, entonces, no sé si se logra entender el objetivo. ¿Ya? Sí, sí. Muy bien. Entonces, ahora esto sí va a quedar de Cuando tarea. veamos, ¿Mm? cuando veamos las palabras en griego, las sepamos leer. Sí, exacto. Cualquier palabra que nosotros veamos en griego, esto se lee algo así. Y, Sí. mira, ya. Esa es la idea. Y entonces la tarea, para poder seguir aprendiendo, esperamos continuar, esa es la tarea. ¿Ven? Que ustedes, ¡Au! que ustedes puedan copiar Mateo capítulo 5 verso 1 al 12 sustituyendo las letras en castellano por las letras griegas. Ya. Y de esa manera también ahí se aprenden el sermón del monte, Mateo 5, 1 el 12. al 12. Mm, al 12. Ujú. Ajá, al 12. Sí. Ok. Entonces ahí lo tenemos. No sé si hay alguna pregunta por el momento. No sé si mi madre todavía sigue por ahí. ¿Sí sigue? Aquí estoy, pa. Ujú, ok. ¿Qué dice? Critica, sí. Ok. Entonces, ahora que vamos a continuar, vamos a dejar esto por acá, ¿verdad? Ustedes van a practicar, espero que así sea. Y vamos ahora a empezar con nuestro estudio que tiene que ver. Bueno, esto es tarea también, se lo voy a dejar de tarea. Bueno, eso no. O lo vamos a ver la próxima lección. Vamos a empezar con el estudio que hace referencia a el Evangelio. Ese va a ser nuestro estudio. La idea es que nosotros podamos comprender qué es el Evangelio y cómo compartirlo. Esa es la lección. O tratar de ver cómo lo hacían los discípulos, por lo menos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar ahí. Y voy a pedirle a mi madre que me lea Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 1 al 4. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 1 al 4. Lo tenemos en pantalla también. Ujú, 15 del 1 al 4. ujú. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ok, ahí. Entonces, ustedes pueden notar que acá aparece la palabra evangelio, ¿ven? ¿Quién está escribiendo la carta de los Corintios? Es lo que estamos leyendo. La carta de los Corintios la está escribiendo Pablo. Entonces Pablo le dice a una comunidad allá en la región de Corinto y les dice, hermanos, dice, bueno, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Entonces, cuando Pablo dice eso,
pues él está usando una letra, ¿verdad? Bueno, o lo que podemos leer en el griego va a ser la palabra que aparece acá. Se las voy a marcar. Esta palabrita. ¿La notan? ¿Qué dice aquí, hermana Selimar? Tal vez, no sé si se nota bien ahí o... Ahí. Esta palabra. Bueno, todavía no hemos aprendido todo, pero ¿a qué le suena? Vean que tiene una epsilon, una upsilon, una alfa. Cuando hay dos gamas juntas, suena como N con G. Entonces puede sonar como Evangelion. Evangelion. Bueno, así se lee. Evangelion o Evangelion también, me parece. Eh, y el punto acá es que Evangelion o Evangelion, como aparece acá, dice diccionario que traduce del griego que es buen mensaje, ¿ya? O así también, digamos, lo hemos aprendido. Buen mensaje. Esa es como la definición de la palabra evangelion o evangelio, como nosotros lo conocemos. Buen mensaje. Buen mensaje o buenas noticias, etcétera. Pero resulta que aquí Pablo está diciéndole a ellos que él les predicó el evangelio. Dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces, hay que ver qué es ese evangelio que Pablo les está predicando. Y comienza a decirles, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no quedisteis en vano. Porque, y hay un porque, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué estás diciendo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, para Pablo, el evangelio era esto, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero que no se quedó en la tumba, ni tampoco quedó en el madero, sino que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje que puede cambiar nuestras vidas y que cambió nuestras vidas. Principal, eso es lo principal. Pero, aparte de eso, no nos podemos únicamente quedar con esa parte, porque esta parte es el fundamento por el cual nosotros ahora estamos acá. Porque recuerdan Gálatas 3:29 que dice que si vosotros sois de Mashiach o de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero tenemos que entender más a profundidad qué es el Evangelio. Entonces, empezamos por acá. Y ahora vamos a ver hacia dónde nos vamos a dirigir. Por lo tanto, ¿cómo quito esto? Anotar. Acá. Entonces, aquí comenzamos diciendo que comúnmente se nos ha enseñado que evangelium o evangelio significa buenas noticias, lo cual es cierto, eso es cierto, buenas noticias. No obstante, vamos a escudriñar más este término. Vamos a escudriñarlo. Buenas noticias. Entonces, recuerden esto, evangelio son buenas noticias. Resulta que la palabra evangelio, esa palabra, hace mucho tiempo, como 500 años antes de Cristo,
esa palabra ya se usaba en griego. Ya se usaba esa palabra. Se usaba para cuando, por ejemplo, una persona venía a darle un mensaje al rey, un mensaje de buenas noticias al rey. Y ese mensaje de buenas noticias se le conoció como evangelio. En ese contexto se usaba en Grecia. Ahora, vieras qué interesante, porque, bueno, aquí Raquel me va a ayudar. Hay un pasaje en la Biblia que me parece que está en Samuel. En Samuel hay un pasaje en la Biblia cuando llega hay un hombre como que le iba a avisar a David que Saúl se había muerto. ¿Se acuerdan de ese episodio? ¿Lo recuerdan? Que alguien le fue a avisar a David que Saúl murió. Y entonces ese personaje pensaba que David se iba a alegrar por la muerte de Saúl, pero le pasó lo contrario. ¿Lo recuerdan? Vamos a irnos a Samuel, me parece que está en primera de Samuel, no me queda mal. Primera de Samuel. ¿Lo tiene ahí? ¿No? Ok, ahí está. Segunda de Samuel, capítulo 4 verso 10. Segunda de Samuel, capítulo 4 verso 10. No sé si la hermana Salimar lo puede leer, por favor. Bueno. Ujú. Puede leer el verso 9 y el verso 10 del capítulo No, 4 de segunda de Samuel. casi no veo, casi no veo. Déjeme acercarme un poquito más aquí. No hay buena luz aquí. Del 9 Ujú, desde el verso dice, 9. pero David le respondió a Recab y a Abana, los hijos de Rimón el Berotita. Tan cierto como que vive el Señor, em, quien me ha librado de todas mis angustias, les juro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias, pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo en Ciclab. Ok. Entonces ven ahí que ahí se usa, por ejemplo, el término de buenas noticias o buenas nuevas. ¿Ves? Ajá. En el contexto de darle una noticia al rey. Entonces, como que en ese contexto se usaba. Entonces, más específicamente se usaba en un contexto de un reino, ¿ya? Cuando alguien iba a entrar a un reino, eh, etcétera. Entonces, es lo que estamos viendo de momento. Ahora yo le voy a pedir a mi madre que me lea, por favor, Marcos capítulo 1, verso 15. Y a Raquel le voy a pedir que se vaya a primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Entonces, Del 1 al 15 es.
No, capítulo 1, verso 15. Verso 10. Dice, Verso 15. luego cuando, luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Sigo. Sí. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Ok. Entonces, en primera instancia, nosotros habíamos visto, ahorita la cita de Pablo, que el evangelio se resumía en que el Cristo había muerto, ¿verdad? Em, había sido sepultado y que había resucitado. ¿Se acuerdan? Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, lo que acabamos de leer, dice que Jesús iba predicando el evangelio del reino de Dios. Pero recuerden que cuando Jesús iba predicando el evangelio de Dios, él no decía abiertamente, voy a morir, voy a ser sepultado y voy a resucitar. ¿Se acuerdan? Que esto se lo decía a los discípulos, pero a escondidas a veces. Como que les quedaba velado ese término de lo que iba a pasar con Jesús. Ellos estaban esperando de que Jesús se manifestara como si fuera un guerrero, algo así. Pero aquí él está diciendo, arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces hay una pregunta que uno se hace y dice, bueno, entonces, ¿qué es el evangelio para Jesús? ¿Qué es el evangelio para Yeshua, para el Cristo? ¿Mm? El Entonces, arrepentimiento, ¿cómo? el arrepentimiento. Ok. Entonces, ahí ya vamos como dando más pasito, ¿verdad? Porque está diciendo arrepentidos. Y acuérdense que esa palabra de arrepentirse era volverse. Teshuvah, ¿se acuerdan? Que lo habíamos visto hace mucho tiempo. Entonces, vuélvanse y crean en el Evangelio. La pregunta, ¿qué voy a creer? Ahora Raquel me va a leer una cita que está en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, de Pedro, ¿verdad? Es la cita de Pedro. Pedro fue discípulo de Jesús, fue un apóstol. Entonces, él tuvo que saber más que nosotros, claramente, qué es el Evangelio. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ok. Está haciendo una pregunta, Pedro, diciendo, ¿cuál va a ser el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Ahora, la pregunta que uno se va a hacer es, bueno, ¿acaso el Evangelio se obedece? Según Pedro, el Evangelio se obedece. Preguntando, ¿cuál va a ser el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces tenemos tres cosas, ¿verdad? En primera instancia, Pablo diciendo, el Evangelio es, el Mesías muere, es sepultado y resucita. En segunda instancia viene Jesús diciendo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y Pedro dice, el Evangelio se obedece. Para que ustedes se den cuenta la profundidad de lo que estamos analizando. Dice, el Evangelio se obedece. Mm. Entonces, ya hay que armar un rompecabezas. Esa es la idea. Muy bien. Ahora, ahora le voy a pedir a la hermana Salimar.
que me lea Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 al 25. Se lo voy a leer de ahí mismo en la pantalla. Ujú. Dice, ujú. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien. Ahora voy a preguntarle a mi madre. La cita que habíamos visto ahorita, anteriormente, Pedro, ¿qué nos decía? ¿Que el Evangelio qué? Ahí está mi madre todavía. En la cita de primero de... ¿Qué pasaba con el Evangelio? ¿Se obedece o no se obedece? Y se obedece. Ok, entonces Pedro en capítulo 4, verso 17 dice que el Evangelio se obedece. Y ahora aquí el mismo Pedro, vean, acá el mismo Pedro dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, lo que Pedro nos está diciendo aquí es que la verdad también se obedece. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Pedro dice, el Evangelio se obedece y la verdad se obedece. Y más adelante dice, ¿verdad? Cuando él comienza diciendo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él está citando algo, dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y instantáneamente dice que esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál palabra? Dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, esto que está acá, desde el versículo 24 hasta el versículo 25, ¿qué creen que es? ¿Y de dónde lo habrá sacado Pedro? No sé si lo pueden cachar, porque ya lo hemos visto anteriormente. ¿Es una cita de quién? ¿De qué personaje? ¿De qué profeta? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Ok? Ok. Eso que estás diciendo Pedro, que está citando Pedro, es de Isaías, del libro de Isaías. Isaías capítulo 40. Esas palabras que dice Pedro son las palabras de Isaías. ¿Qué dice Isaías? La hierba se seca. Él dice, vos que decía, da voces y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y entonces dice que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es la misma cita que está sacando Pedro del libro de Isaías. Y instantáneamente él dice, esta palabra es la que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué les parece? Entonces,
aparte de que Pedro está diciendo que la verdad se obedece, y aparte de decir que el evangelio también se obedece, él está diciendo que esa era la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. ¿Cuál palabra? La palabra que está diciendo Isaías ahí. La palabra del Señor permanece para siempre. Y la pregunta que nosotros habíamos hecho hace mucho tiempo, ¿cuál era la palabra de Dios para Isaías? Nada más y nada menos que la Torá. Esa es la palabra del Señor. Entonces, ¿en qué concluye esto? Porque la idea es poder entender todo eso como si fuera un círculo que nos va a ayudar a comprender muy bien el término de qué es el Evangelio. Bueno, en primera instancia, como les dije, Pedro dice el Evangelio se obedece. Pedro dice que la verdad también se obedece. Entonces, si el Evangelio se obedece y la verdad se obedece, ¿qué significa eso? Como dice Raquel, el Evangelio es la verdad. O la verdad es el Evangelio, cualquiera de los dos. Pero acuérdense también que nosotros habíamos visto una cita del libro de Daniel, Daniel 10:21, que dice que el libro de la verdad, ¿se acuerdan? El libro de la verdad. ¿Qué era el libro de la verdad para Daniel? Nada más y nada menos que la Torá, nuevamente. Y Isaías dice que la palabra del Señor permanece para siempre, y nosotros sabemos que la Torá permanece para siempre porque el Señor ha tenido sus instrucciones desde siempre y para siempre. Ellas permanecen, dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Aparte de eso, ahora le voy a pedir a mi esposita que me lea Juan capítulo 17, verso 17. 17. ¿Qué es lo que dice? Ujú. Búscalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok. Entonces, recuerden que ahí Jesús está orando por sus discípulos y dice, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, la palabra es la verdad y la verdad es el evangelio. Por lo tanto, el evangelio es la palabra. Y todo es como un círculo que se intersecan entre sí, así como lo estamos viendo en este dibujito. ¿De acuerdo? No sé si mi madre tiene alguna pregunta. No, estoy bien. Ok, En qué eso bueno, estoy bien. qué bien. Muy bien. Ahora, para terminar, porque, ok, aquí ya van a ser las 10 casi. Mm, hay una cita. Ahora la pregunta, o sea, antes de leer esa cita, quisiera hacer una pregunta. La pregunta va para mi madre, primero. Eh, am, la pregunta sería, ¿desde cuándo se comenzó a predicar el Evangelio? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Que desde que comenzaron a anunciar el nacimiento de Jesús. Ok. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Es lo que hemos pensado. Pero ahora le voy a pedir a mi madre que nos vayamos al libro de Hebreos, o la carta, más bien sería la carta a los Hebreos, Ujú. capítulo 4, Hebreos capítulo 4,
Ok, ahí. Hebreos capítulo 4. Es que le hablo de- ¿De qué son? Un momento, ya vamos a terminar. Ok, vamos a leer desde el versículo 14 del capítulo 3. Usted me va a leer. Ahí vamos a ir Cuatro. desde Hebreos capítulo 3, verso 14. Vamos a leerlo suavecito para ir descubriendo cosas sorprendentes. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo cual dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como como en la provocación. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿O con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿O a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Ok, Y ok, vemos suavecito, suavecito. Vamos a ir suave. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, ¿de qué situación estamos hablando? Estamos hablando de la situación del desierto, ¿de acuerdo? Lo que estamos leyendo tiene que ver con el desierto, ¿verdad? Todo lo que pasó ahí, que el Señor se había disgustado con las personas que no le obedecieron. ¿Por qué? Porque en el verso 18 dice que a quienes juró que no entrarían en su reposo. ¿A quiénes? Aquellos que desobedecieron. Entonces, subrayen eso. Dice, dice la carta a los hebreos que a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Mm? Pregunta es, ¿qué desobedecieron? ¿Qué fue lo que desobedecieron? desobedecieron los mandamientos del Señor. Ok, ok, y ahora, Pedro, ¿qué está diciendo? Acuérdense, vean aquí lo tenemos en pantalla. ¿Qué es lo que dice Pedro en el circulito verde? Que el evangelio se obedece. El evangelio se obedece, dice Pedro. ¿Ven? La verdad. La verdad se obedece, la verdad es la palabra del Señor, la Torá. Entonces, estamos viendo que los que estaban en el desierto, en la época de Moisés, desobedecieron. La pregunta es, ¿qué desobedecieron? Sabemos que desobedecieron la ley que el Señor había dado. Le obedecieron a él y por lo tanto desobedecieron. Es la respuesta que vamos a ver ahorita, porque mi madre va a seguir leyendo. ¿Cuál? El 18. Ujú. El verso 1. No que no estaría en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Sigo. Sí, El 4. sí, 4, por favor. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, Ok, y ellos suave, de suave, nada. un momento. Entonces, me voy a volver a leer esa parte, el verso 2, y usted me va a decir ahí qué se entiende de ese verso 2. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, Ok, y de nada. hasta ahí. Ahora, la pregunta es, porque aquí esto es fundamental. ¿Se acuerdan? Ahí dice buena nueva, pero ¿cuál es la palabra, mami? Para buena nueva, ¿qué se usa? Buena nueva. Jair.
yo supongo que para ellos las buenas nuevas era pues, la Torá, los mandamientos, porque para ellos era nuevo, ¿verdad? Porque antes no. Ok. Ajá, eso sí. Pero la pregunta es, o sea, mi pregunta es más bien, buena nueva, ¿cuál es la palabra que se usa en griego? Lo que vimos al principio. ¿Qué significaba evangelio? ¿Se acuerdan que evangelio significa buenas nuevas? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí la palabra que dice que se nos ha anunciado la buena nueva, en vez de buena nueva, ¿cómo podríamos leer? Si cambiamos buena nueva por evangelio, ¿cómo sería? ¿Me lo puede leer? ¿Cuál es, Leo? El verso 2, cambiando buena nueva por evangelio. ¿Cuál, Leo, Isaac? El verso 2, cambiando buena nueva por evangelio, por favor. Dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, Ok. y de nada les ha oído la palabra, Ujú, porque, porque no ir acompañada de la fe en los que lo oyeron. ujú. Ok, bueno. Ahora voy a pasarme con la mano Salimar. La mano Salimar me va a ayudar a leer eh, ese verso 2, cambiando buena nueva por evangelio. Ya, dice, ya. Yo lo tengo un poquito diferente por la versión, pero dice así. Porque a nosotros, lo mismo que ellos, se nos ha anunciado el Evangelio, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron a la fe de los que habían prestado atención a este mensaje. Ok, pregunta, cuando dicen a ellos, ¿a quién se refiere? A los que murieron en el desierto. Entonces quiere decir que la buena nueva también se le predicó a los que estuvieron en el desierto. O sea, Amén. el evangelio se le predicó a los que estaban en el desierto. Ujú. ¿Puedes seguir leyendo, hermana Salima? Bueno, ajá. En tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. ¿Sigo? Sigue. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo y los primeros a quienes se les anunció el Evangelio no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ujú. Ya. Entonces, la idea es que aquí nosotros podamos comprender que a los que estuvieron en el desierto se les predicó el evangelio, pero a ellos no les sirvió porque cuando escuchaban no iban acompañada de fidelidad, ¿ya? Ajá. Pero ahora, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí la carta a los hebreos? Que es el evangelio, o sea, la verdad, ¿se acuerdan que la verdad no cambia? La verdad sigue siendo la verdad para siempre. Por lo tanto, el mensaje es el mismo mensaje, tanto a ellos que estuvieron en el desierto, como a los que estuvieron en la época de Jesús, como a nosotros. Es el mismo mensaje.
¿ya? Lo que está cambiando ahora es que a ellos no les había aprovechado oír la palabra porque no iba acompañada de fe, o sea, de fidelidad. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad nuevamente de recibir el Evangelio. ¿Qué sería lo más feo que pasara? Que nos pasara lo mismo que a los que estuvieron en el desierto. Que no aprendamos de lo que pasó en el desierto. Que pensemos nosotros en nuestro entendimiento tan así bajito, que el Señor ha abrogado sus mandamientos. Tenerlos así como si fueran cosa inmunda, digamos, o cosa eh, que sobra. Eso fue lo que pasó en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron, viendo señales y maravillas y viendo que Dios los estaba guiando, no quisieron desobedecer, no quisieron obedecer, fueron desobedientes, pero nosotros tenemos la oportunidad ahora de volvernos, de ver lo que pasó en los tiempos antiguos, que nos paremos en los caminos, que preguntemos cuáles van a ser las sendas mejores, las sendas rectas, las que nos van a conducir a una vida eterna. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos esa oportunidad de que, de que cuando oigamos la palabra, cuando escuchemos la palabra, pueda ir acompañado de fidelidad. Y nosotros también sabemos que esa fidelidad la produce nuestro Mesías, nuestro Salvador. Por lo tanto, la conclusión siempre va a ser acá que el Evangelio no cambia, el Evangelio es el mismo, sigue teniendo el mismo poder, pero ahora ese poder, digamos que lo da nuestro Mesías, tiene el poder de cambiar nuestra vida, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Entonces, ahí concluimos. La idea es que podamos entender eso, ¿no? El Evangelio aún permanece. Estuvo antes, estuvo en la época del Mesías y estuvo y está con nosotros hasta este momento. Está siendo anunciado. Ok. Entonces, no sé si hay algún comentario. Muy bien. Ahorita me estaba acordando que hay una cita bíblica, lo que pasa es que no recuerdo dónde está, que dice que a Abraham también se le dio la buena noticia. Ujú. Supongo que debe estar aquí en el- Ujú. Sé que como que una de las cartas, ¿no? de aquí del... Ujú. Debe estar en el- La idea es que nos podamos así ir introduciendo más y más en el término y entender que no es únicamente una palabrita que significa buenas nuevas, sino que es profundo, ¿no? Así. Y ya, listo. Em, Espero que les haya servido el tiempito que podemos compartir hoy. Que la tarea aquella que les dejamos, ¿verdad? La puedan realizar y si nos la pueden mandar, perfecto, sería una bendición. La revisamos y seguimos practicando. Ujú. Muy bien. Eso puede ser. Ujú. Práctica. Ok. Bueno, vamos a orar y después vamos a quedar despedidos. ¿Sí? Ujú. Entonces, haremos. Señor, te damos muchas gracias, Rey eterno. Tú eres Dios sobre todas las cosas y sabemos, Señor, que
no cambias, tú permaneces, tú sigues siendo Dios. En tiempos antiguos, tú te acercabas a tu pueblo, Señor, para que se volvieran, para que escucharan tus palabras, para que sus vidas fueran cambiadas por medio de esa palabra. Pero muchos no quisieron escuchar, Señor. Muchos únicamente se voltearon y te dieron la espalda, Señor. Pero nosotros no quisiéramos que pase lo mismo. No quisiéramos darte la espalda, Señor, sino que podamos verte fijamente, poder apegarnos a tu mensaje, Señor, a lo que tú quieres de nuestras vidas. Y que pase lo que pase, no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que caminemos, caminemos y caminemos hasta llegar a la meta. Cuán grande, Señor, es tu misericordia para con nosotros, que a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de lo pequeños que somos, Señor, tú aún sigues extendiendo tu brazo, extendiendo, Señor, tu manto de misericordias a nosotros. Gracias por esa misericordia, Señor, y te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras malas obras, Señor, que no te glorifican. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder ser fieles a tu palabra, ser fieles a ti, Señor, y que bajo ninguna circunstancia volvamos atrás, sino que seamos obedientes, Señor, a la palabra que ya tú has puesto desde antaño, Señor. Te pido por mi madre, por mi padre, Señor, que están lejos. Te ruego que tengas misericordia de ellos y que seas tú, Señor, cada día abriendo sus ojos para que te puedan ver. De la misma manera, Señor, te pido por la hermana Solimar, por su esposo, por sus hijos, Señor. Que seas tú extendiendo tu mano, Señor, y tocando y cambiando, Señor, los corazones para que puedan recibirte, Señor, para que sus vidas sean transformadas por medio del Evangelio. Te ruego por mi esposita, Señor, para que seas tú siendo para ella lo más importante, para que ella pueda encontrar fuerza, Señor, en ti, para que pueda encontrar sanidad en ti y para que todo, Señor, cuanto ella es, sea gloria tuya, Señor. Gracias por haberla puesto a mi lado y te pido que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad. Todo eso, Señor, te lo ruego en el nombre poderoso de nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y si el Eterno lo permite, nos estamos viendo para una próxima reunión. Sí, Ujú. muchas bendiciones. Un gusto verlas. Amén, igualmente. Shabbat shalom a todos. Shalom. Hasta luego. Nos vemos, gracias.